Voy a grabar ese y vamos a compartir. Esto nada más es como un complemento y algo ya específico, pero esto cuando se hace la mediación cristiana, ya previos procesos y casi siempre pues son procesos que llevan vía jurisdiccional. Terminando nada más de explicarte a donde habíamos llegado sobre la mediación previa penal de adolescentes. Se te hacía referencia que las mediaciones previas con adolescentes detenidos, si el delito o falta es mediable y las partes aceptan mediar, la Policía Nacional remite estos casos a la sede de la DIRAC. La mediación sin previos adolescentes detenidos, si el delito o falta es mediable, es importante siempre referir y aclarar eso, y las partes aceptan mediar, la Policía Nacional les convoca, digamos, para que en un día y hora cierta realicen la mediación en la sede correspondiente de la DIRAC. En ambos casos, la persona adolescente se acompaña de su tutor, ya sea mamá, papá o cual otro familiar que lo represente. En el caso de acuerdo, se remite al Ministerio Público para su aprobación e inscripción en el libro de mediación del juzgado competente. Cuando no hay acuerdo, el expediente se remite al Ministerio Público para seguir el procedimiento que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. En cuanto a la sede de DIRAX Managua en la Policía Nacional para poder resolver o ver casos meramente de los adolescentes infractores que está en el distrito 1 de la Policía Nacional, en el distrito 2 de la Policía, en la subdelegación 2 de la Policía, esto es que está en Vía Guadalupe, ¿verdad? La primera en el Oriental, la segunda en Lindavista, la tercera en Vía Guadalupe. Tenemos la 3 que es en Altagracia, la tercera en San Judas, la cuarta en la Delgado, la quinta en la Centroamérica, tenemos la de la policía también en la delegación, no el distrito, la delegación en el reparto Chip, el distrito 6 en la subasta, el distrito 7 en Villa Venezuela, el 8 en Tipitapa, el 10 en Ciudad Sandino, la delegación de la policía de Matiares, el crucero, en el crucero que va directamente ahí a San Rafael y la delegación de la policía de San Benito. También en los departamentos de León, Granada, Masaya, La Concepción, Estelío, Cotal, Guasco, Acoyapa, Nueva Segovia, Nueva Guinea, Jinotepe, Bilbi, Bluefield, Diriamba, Somoto, Huigalpa, San Carlos, El Rama, Matagalpa, todos estos también como se deje en los departamentos. La mediación previa en los adolescentes, prácticamente es importante aclarar que como manifestación del principio de oportunidad que vimos en un inicio, es un derecho de que tienen todas las personas, en este caso particular los adolescentes, que no sufran de ningún tipo de discriminación. Entonces, de acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo número 637 del año 2016, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema dio respuesta al vacío legal que había en ese entonces en cuanto, o que existe, porque al final no se ha incorporado al Código de la Niñez y la Adolescencia, como es la mediación previa penal. Esto posibilita que las personas adolescentes logren solucionar sus conflictos penales sin ir a la vía jurisdiccional. Este principio de oportunidad está encaminado digamos, a descongestionar o no hacer uso de la vía jurisdiccional y que estos conflictos se resuelvan en sedes administrativas. La mediación como proceso voluntario mediante el cual las partes en conflicto concurren a una tercera persona imparcial neutral que facilita específicamente la mediación previa y sirve, ¿verdad?, para poder proponer soluciones posibles al conflicto. Entonces, ¿cuándo procede específicamente la mediación previa penal en los adolescentes? Procede si las partes en primer lugar aceptan, porque esto es un acto voluntario. A la oposición de uno de ellos no puede celebrarse la mediación. ¿En qué tipo de delitos o faltas es mediable? En primer lugar, cuando existen delitos imprudentes o culposos, delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación, los delitos sancionados con penas menos graves, delitos y faltas establecidas en el artículo 125 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La mediación penal previa en adolescente no procede, y esto es importante aclarar,
los delitos cuyas penas merezcan medidas de privación de libertad, que también ya te los había mencionado. Es decir, que cuando no cometan ellos un delito que amerite la privación de libertad, según el artículo 103 del Código de la Niñez y la Adolescencia, pues es mediable. En caso contrario, se aplica, no se puede. Entonces, los efectos en este tipo de mediación previa de adolescentes, ¿qué efectos va a causar los acuerdos? En primer lugar, que esto debe de inscribirse en el juzgado penal correspondiente o competente también, cumpliendo con el acuerdo de autoridad judicial que va a declarar extinguida la acción penal a solicitud de las personas interesadas. En el caso de incumplimiento del acuerdo del Ministerio Público o Fiscalía, va a reanudar la persecución penal a solicitud de las partes interesadas. Entonces, la mediación previa penal es conforme, en primer lugar, con el acuerdo número 637 del año 2016 emitido por la Corte Suprema, el acuerdo 531 y el 217 del mismo Consejo Nacional, el Código Procesal Penal, la ley 406, específicamente en artículos 7, 14, 55, 56 y 57. Y el Código Penal, que es la ley 641, específicamente en el artículo 562. Entonces, es ahí donde hace, digamos, la parte de la normativa. En la anterior, cuando hablamos, digamos, de las mediaciones civiles, que ya te las mencioné, igual hace una definición de lo que es la mediación como un proceso voluntario y esto, su apoyo en cuanto a los principios de mediación en materia civil es la de voluntariedad, la de imparcialidad, igualdad de las partes, confidencialidad, privacidad, flexibilidad en cuanto a los procedimientos, celeridad, concentración, buena fe y derecho de defensa, que esto está especificado pues, en el artículo 3 de la ley de mediación o la ley 540. Las ventajas aquí en materia civil, uno, que este es un proceso voluntario como en los demás, perdón, es gratuita y privada. Bueno, gratuita pues ya depende, ¿verdad? Como ya te había mencionado, algunos centros pues establecen alguna tasa, la cual también es un requisito que en el proceso de acreditación la DIRAC te lo requiere, pero puede ser gratuita, es rápida, es confidencial y privada, con menos grado de formalismo que un proceso judicial, facilita un poco más el diálogo y la comunicación. Las partes son las protagonistas en la mediación, no el tercero imparcial, el neutral no. Los acuerdos ponen fin al conflicto y son de obligatorio cumplimiento. Ambas partes ganan dentro de la mediación, facilita el acceso a la justicia y promueve la seguridad jurídica en ese sentido. ¿En qué cosas se puede mediar en materia civil? En base al principio de autonomía de la voluntad, todas aquellas controversias que no contradigan la ley o en el orden público. Los requisitos para mediar en materia civil, en primer lugar, es la solicitud verbal en la sede de la DIRAC, identificarse con cédula de identidad. Si la persona es extranjera, pues debe de presentar pasaporte o cédula de residencia temporal o permanente vigente. Si es abogado, identificarse con su carnet y si actúa como apoderado, pues debe de presentar el poder correspondiente que le faculta para mediar y suscribir acuerdos. Esta debe ser en original o copia certificada. También puede perfectamente presentar, si el poder es un idioma extranjero, debe de presentar la respectiva traducción, la apostilla y auténtica consular si fuese el caso. Deben de proporcionar sus datos personales y de las personas a invitar a la dirección para poder, la dirección domiciliar pues de ambas para poder hacer la invitación. Y se puede pues invitar a mediación hasta 3 veces, ese es el máximo. Eso sobre conflictos que se den sobre una misma materia y que los sujetos son los mismos. El procedimiento aquí que se debe de cumplir para la mediación civil es que se solicita una mediación específicamente en esa rama del derecho, se programa dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud, se extiende una invitación que se entregará a la invitada, la solicitante asistirá a la fecha y hora programada a la mediación,
En cuanto a iniciada la parte de la mediación con las personas neutrales, dice que se debe de identificar y posterior lo harán las partes en primer lugar. O sea que el primero que va a iniciar todo el proceso de mediación, ya cuando se llegue el día y la hora, es el mediador, que él debe de especificar de que está actuando como un tercero imparcial o neutral en el proceso, da las advertencias o las reglas del juego como nosotros conocemos, y posteriormente hará que las partes mediadas, en este caso los solicitantes, presenten sus cédulas de identidad. Les informa sobre sus derechos y deberes, el procedimiento de mediación y el valor legal de los resultados, para que ellos con pleno conocimiento y también con toda la tranquilidad sepan de que va a tener consecuencias jurídicas en el caso de que lleguen a un acuerdo. Se les concede la palabra por el orden, ¿verdad?, de las partes mediadas para que pongan sus puntos de vista sobre el conflicto. Las partes mediadas exponen sus propuestas de las que se tomarán nota el mediador, e identificará los posibles acuerdos que puede darse de las propuestas. Se redactan los acuerdos propuestos por las partes mediadas. Esto debe de ser voluntario conforme a la ley y el orden público. Se redacta el acta conteniendo los acuerdos logrados por las partes mediadas, los imprime, las partes deben de leer detenidamente previo a la firma. Todas las personas deben de firmar presente, inclusive el mediador, ¿verdad? Si se realiza mediación y finaliza con acuerdo, se extiende la certificación del mismo. En el caso de que no hay acuerdo, se entregará una constancia de no acuerdo y una constancia de inasistencia en el caso de que una de las partes no haya comparecido. Cuando no asista, pues una de las partes invitadas. Siempre que la persona solicitante así lo solicite, ¿verdad? En cuanto a la mediación. Y eso, digamos, que son las consecuencias que, por todo el proceso, todo el requisito que se lleva en la parte de mediación civil. Ya hablamos de la mediación previa penal, ¿verdad?, de adolescente. Y la mediación, para poder finalizar un poco de la mediación previa penal general, ¿verdad? Estamos hablando igual que se especifican las circunscripciones de Managua, que son las todas, que ya les mencionamos con las anteriores, son las mismas. Los principios que se cumplen de conformidad al artículo 3 de la ley 540. Las ventajas son iguales que las que mencionamos en el proceso civil. Adicional, en esto lo que podemos decir de que uno, la principio o las ventajas en primer lugar que son, digamos, similares o son iguales, y otras adicionales en materia penal que se pueden diferenciar a la materia civil. En primer lugar, es voluntaria, gratuita y rápida, es confidencial y privada, es un proceso transparente y confidencial, con menor grado de formalismo, facilita el diálogo y la comunicación, evita la violencia, restablece las relaciones entre las partes son las protagonistas de la mediación, los acuerdos ponen fin al conflicto y los acuerdos son de obligatorio cumplimiento. Ambas partes ganan, ya que los acuerdos se basan en sus necesidades e intereses, tiene un respaldo legal, facilita el acceso a la justicia, promueve la seguridad jurídica, evita ir a un proceso judicial, permite una convivencia pacífica, promueve una cultura de paz. Si puedes ver, las dos últimas son las que se agregan en la parte penal, a diferencia de la que tenemos en la civil. ¿Qué se puede mediar en materia penal? En la falta, los delitos sancionados con penas menos graves, los delitos imprudentes o culposos, los delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación, los delitos menos graves en que se refiere la ley 846. ¿Cuál va a ser el proceso de mediación? Presentar denuncia en el distrito de delegación policial, ese es el primer paso. El oficial de la policía recibe la denuncia y entrega a la persona denunciante la citatoria señalada, fecha y hora para la mediación. No es que ahí nomás te van a trasladar al neutral o al representante de la DIRAC que está en cada estación, sino que son ellos mismos los que llevan el orden en el libro de las citas, ¿verdad? Fechas y horas. Ellos le emiten y le entregan.
En la fecha y la hora fijada, el oficial de la policía remite hasta en ese momento la denuncia y a las personas en conflicto ante la DIRAC para mediar, quienes pueden asistirse de sus abogados correspondientes. Que esto suena bonito, pero es una realidad de que casi nunca se nos permite la intervención. Cuando vos vas a llegar a mediar, si vos no sos una de los mediantes solicitantes del trámite, difícilmente te dejan entrar. Entonces, generalmente, aunque las partes vayan auxiliadas o apoyadas de un representante legal, pues no te dejan entrar, así de sencillo. Aunque te digan que sí. Ojalá y que en alguna otra delegación sí sean más accesibles y permitan, porque la misma ley te faculta para poder estar. En cuanto iniciada la mediación, las personas mediadoras se identificarán y posterior lo harán las partes mediadas con su cédula de identidad correspondiente. O sea que siempre la parte del formalismo del inicio es igual que la penal, porque el neutral tiene que presentarse y luego hace que los presentes, en este caso los mediados, también puedan ellos acreditarse a través de su cédula de identidad. Les informa sobre el derecho y los deberes del procedimiento de mediación y el valor legal de sus resultados. Concede la palabra por su orden a las partes mediadas para que pongan sus puntos de vista sobre el conflicto. Las partes mediadas exponen sus propuestas y las que tomará nota la mediadora o identificará los posibles acuerdos, que esto es similar hasta ese punto. Redactan los acuerdos propuestos por las partes mediadas. Esto debe de ser un acto voluntario conforme a la ley, en este caso tratando de cuidar lo que es la parte moral y el orden público. Se redacta el acta conteniendo los acuerdos logrados por las partes mediadas, lo imprime y se las da para que las partes lo lean y puedan firmar. Si finaliza la mediación con acuerdo, la persona mediadora entregará a las partes mediadas copias del acta. Asimismo, entrega a la Policía Nacional la denuncia y el acta original o copia según sea el caso. En cuanto a los efectos del acuerdo de mediación penal, esta se tiene que proceder a inscribir en el acta de acuerdo en el juzgado respectivo. Cumplido el acuerdo, pues la autoridad judicial declara extinta la acción penal a solicitud de la parte interesada. En caso de delito, si se incumple el acuerdo, el Ministerio Público o la Fiscalía reanuda la persecución penal a solicitud de las partes interesadas. Y el proceso pues ya se lleva vía jurisdiccional, con todas y las penas correspondientes según el Código Penal. Entonces, esto es pues lo que tenemos en cuanto a los diferentes procesos. Aquí, como pueden ver en esta presentación, son generalidades que básicamente he trabajado lo que es la Corte Suprema de Justicia a través de la grados en materia civil, en la cual incorpora un módulo específico en cuanto a la mediación y al arbitraje. Entonces, hacen referencias y en este caso la competencia para que se conozcan de procesos mixtos por audiencia, que se puedan resolver o se puedan tramitar y causar un efecto jurídico. Esto como un presupuesto procesal que tiene el órgano jurisdiccional para poder, digamos, garantizar la legitimidad de la actuación de las partes y que se pueda pues, ejercer todo el proceso según la potestad y funciones que tengan el órgano jurisdiccional correspondiente. Se establece que en todo proceso civil deben haber actos previos a ello y dentro de los actos previos puede existir una mediación o un arbitraje. Entonces, lo importante que determina la Corte es que la importancia de la mediación, cumpliendo con los requisitos correspondientes para cada caso según la materia, para poder iniciar todo un proceso cumpliendo con las reglas de procedimientos ya puntuales. La competencia que tiene el órgano jurisdiccional de poder ejecutar, perdón, los laudos arbitrales en el caso que las partes voluntariamente hayan decidido someter el conflicto al laudo o al árbitro, y en el caso de que se dé incumplimiento, pues ejecución de lo pactado o de lo resuelto por el laudo arbitral. Debe de identificar a las partes que están facultados para poder realizar estas diligencias, en este caso los centros de mediación correspondientes para darle la validez legal dentro de los procesos y una posible, digamos, sentencia de la misma.
Dentro de ello, como ya te decíamos, los actos previos, aquí sí que se debe de dar al proceso judicial, las competencias y el incumplimiento que se puede dar por parte de los mediados del laudo arbitral, esto como facilitador. Este es como un resumen de lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que hace referencia a los aspectos de mediación y arbitraje, aspectos generales, el procedimiento como tal y los conceptos? Dentro de la fase que se lleva para el efecto de la mediación son los siguientes. Tenemos la fase introductoria, la parte de la presentación de las posiciones y todo pues, lo que se va a discutir en el orden de la mediación como tal. Entonces, esta fase primera es la de preparatorio o inicio del proceso de mediación, en la cual se presenta, como ya te dije en las anteriores, el conciliador, en este caso el neutral, él se presenta, verifica también la legalidad y presencia de las partes a través de su cédula de identidad, les informa a la parte sobre el procedimiento y el rol que va a seguir él como mediador, los principios que se deben de cumplir a lo largo del proceso de mediación, cuál sería la ventaja por las partes para poder garantizar o por lo menos instar a un acuerdo a través de la mediación y poder ellos aclarar que eso significa terminación de los procesos en el caso que se llegue pues a un acuerdo total. Entonces ellos van a tener, digamos, el cuidado y deben de esforzarse un poco de poder crear la tranquilidad y la confianza de los mediados para que ellos se sientan con ese ambiente, que son escuchados, que no va a haber ningún tipo de agresión, que van a ellos a poder externar lo que tengan a bien, proponer solucionar los conflictos, etcétera. Entonces, toda la información general en la cual el neutral va a tener que ir tomando notas correspondientes. En cuanto a la presentación de posiciones, los que participan narran sus puntos de vista sobre el conflicto en el orden que el neutral considere. En cuanto al orden de la información y la lista de los aspectos, que ya es la definición de la agenda, esto pues ya lo tiene que preparar el enviado. La generación de evaluaciones y opiniones, esto básicamente es para poder estimular a los mediados la opción de poder ellos proponer posibles soluciones. Y por último, la parte de lo que es el acuerdo, otras formas de terminación, que aquí básicamente es el compromiso que las partes mediadas asumen de poder solucionar o terminar el conflicto, que pueden ser acuerdos totales o bien pueden ser parciales o un no acuerdo simplemente. El no acuerdo, tuvieron las partes, no se pusieron de acuerdo, simplemente se genera el documento o la constancia de acuerdo, o puede ser que ni siquiera se discutió porque una de las partes mediadas no compareció, entonces adicional al no acuerdo es la no comparecencia y agotamiento de la vía de mediación. El seguimiento se da en el grado de que pues, cada parte mediada debe verificar el cumplimiento de lo que se pactó. Caso contrario, pues ellos ya pueden perfectamente continuar con los procesos, sea si la naturaleza es civil o es penal. Entonces se reanuda por incumplimiento y pues inicia. Aquí el papel del tercer neutral es alguien ajeno, ¿verdad?, al conflicto. Es una persona natural que representa a una persona jurídica, que es un centro de mediación acreditado, que va a tener como misión fundamental ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo. El rol de este tercero neutral es colaborar en dicha resolución. Por tanto, él debe de instar a las partes a que tengan, digamos, confianza y puedan ellos sentirse que también ellos son importantes en las propuestas, son tomadas en consideración, etcétera. Ellos pueden aquí estar como, en algunas legislaciones se le llaman intermediarios, enviados especiales, ya en el sentido informal, nosotros en un sentido más formal, pues le llamamos árbitros, le llamamos mediadores o bien conciliadores, ese es el caso. Entonces aquí es una mediación previa, como decíamos, los resultados de la mediación causan efecto. ¿Por qué? Porque se inscribe en el libro correspondiente del juzgado competente. Si se llega a un acuerdo total y se cumple, concluye el conflicto. Si llegaron a un acuerdo pero no cumplieron, pues se
a través del documento, ¿verdad? De acuerdo, sirve como un título no judicial para ejecutarse lo pactado vía jurisdiccional, analizando los puntos, la legalidad, en el contenido, cómo fueron redactados el contenido de los acuerdos planteados para que sirva y se ejecute a través de la vía jurisdiccional. Eh, en este caso, pueden ellos recurrir efectivamente para poder hacer valer ese derecho. Las partes permitirán que esta autoridad judicial efectivamente logre homologar criterios para efecto de dar el cierre del proceso, archivar de manera definitiva, pero a través de proceso de ejecución correspondiente. En la parte de lo que si hay acuerdos que no son totales, si es un acuerdo parcial, se dictan aquí los efectos de las sentencias en los puntos que fueron acordados homologados en un plazo de 5 días, poniendo fin al proceso sobre los puntos acordados. Pero las partes interesadas pueden solicitar su ejecución en el caso de incumplimiento. Asimismo, el proceso continúa para aquellos puntos que no fueron acordados en el acta. Entonces, se procede de conformidad a lo establecido al código, en este caso, en un proceso civil, por ejemplo, se procede a la ejecución de los títulos judiciales en el caso que corresponda. Debe existir efectivamente una homologación de sentencias y la competencia ante el incumplimiento de los laudos arbitrales. Cuando ya nos preferimos y entramos y dejamos la parte de la mediación a un lado y entramos la parte de los laudos arbitrales, básicamente es la resolución dictada por un árbitro o un amigable componedor, porque también es un tercero, pero en este sentido, a diferencia del mediador, ese tercero no puede ser imparcial en el sentido que, si bien es cierto, no se va a ir para favorecer a uno u otro por algún tipo de amistad, etcétera, sí el auto arbitral siempre va a dictar una resolución que puede ser favorable para uno y desfavorable para el otro. Entonces, la idea es poder emitir una resolución o un laudo arbitral en la cual deje en completa satisfacción a las partes, pero que ante todo que sea de obligatorio cumplimiento porque es lo primero que se les establece al iniciar todo el proceso. La aprobación de los acuerdos para su ejecución procede en el caso de que una de las partes mediadas impulse o haga la solicitud de la ejecución de los acuerdos porque considera o alega incumplimiento de la otra parte mediada, puede proceder un recurso de nulidad contra el laudo ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia con todos los requisitos y procesos establecidos en la ley. Esto en el sentido de que aun cuando vos voluntariamente decidiste someter, digamos, el conflicto a que sea resuelto a través de una resolución o un laudo arbitral, aún sí, si no hay satisfacción de uno de los mediados, perfectamente tiene el derecho de interponer el recurso correspondiente al que te habla. Aquí nada más tiene digamos, una pequeña presentación en la cual se resume la facultad de los facilitadores judiciales o autoridades comunales y territoriales en materia de mediación. ¿Por qué? Porque una vez que finalice este acto como tal, las partes pueden acudir ante una autoridad judicial, pero que según la ley tienen su grado de competencia. En primer lugar, puedes recurrir para poder revisar el contenido del acuerdo y solicitar su ejecución en caso de incumplimiento. Y el segundo, para interponer la demanda por falta de acuerdo, que es la demanda de ejecución también. Y aquí pues, esta es nada más, ahí es lo que te tenía que compartirte, porque esta es, digamos, una presentación. Hoy por hoy, pues vamos a esperar cuando la lista oficial esté cristiana, cuando la PGR emita cuáles son los centros ya acreditados. Yo anduve buscando, fíjate, no sé si es que hice mala búsqueda, pero anduve buscando a ver si había algún comunicado relacionado a este punto, pero siempre me aparecen los 52 centros más o menos que estaban acreditados por la VIRAC en su momento. Sabemos que pues no todos están ahorita, están vigentes, pero sí, por ejemplo, aparece lo que es el Centro de Mediación y Arbitraje a Antonio Leiva Pérez, que era lo de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, que igual te lo mencioné,
pero todavía sigue apareciendo el Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana, que es lógico que al extinguirse esto automáticamente deja de funcionar. También el Centro de Mediación de Bluefield, de la Indiana Carmen, que es de la universidad, igual. Los centros de mediación, por ejemplo, de la UNAM León, eh, los centros de mediación de Bluefield, siempre de la universidad, pero con centros meramente en Wilby y en Puerto Cabeza. Los centros de mediación, por ejemplo, de Nitlapán de Uca, que automáticamente pues, desaparece tanto en Matagalpa, como también tenemos el Centro de Mediación y Arbitraje de la Universidad Politécnica de Nicaragua, en Upoli, que también automáticamente desaparece. El Centro de Mediación Rubén Darío de Julgalpa, el Centro de Mediación de Arbitraje de Nicaragua, Sociedad Anónima, Semanic, etcétera, que esto en ensayo específicamente. Y así, si me pongo a describirte, son cantidades de centros que en su momento totalizaron 52, pero que ahorita creo yo que tenemos menos de 30 centros acreditados. Pero esperemos que se actualice la fecha, perdón, la lista actualizada de cuáles son esos que nos quedan. No sé si tienes alguna pregunta o algo que complementar o algo que aclarar. No, por el momento no. Como pues ya le comentaba, yo de manera grosso modo, ¿verdad? Tengo un poco de conocimiento sobre lo que son los procesos de mediación, tanto previos como durante los procesos. Ujú. Quizás estoy un poquito más empapada en el área penal porque es donde estaba trabajando, pero pues en materia civil sé que también están ciertos requisitos. Bueno, son eh, primordial ese requisito de agotar primeramente la mediación para poder llevar un proceso civil. Exacto, Así que pues exacto. conforme. Ok, ok. De todas maneras, igual ya te compartí material correspondiente a esta sesión. Ya lo tienes, creo que desde el lunes, porque no nos habíamos, nos atrasamos nada más un poquitito, pero vamos bien porque al final siempre estamos con un encuentro semanal y vale, pues de que lo podamos hacer siempre, nos coordinemos en cuanto a ver la disponibilidad de ambas para poderlo realizar de la forma que te parezca mejor, ya sea que lo hagamos presencial como virtual, igual siempre estoy a la disposición, usted solamente me dice y ya nos organizamos. Y hacemos ajustes en caso que tengamos que hacer ajustes. Tienes ahí siempre tu asignación, que es la parte acumulativa que vas haciendo en cuanto a la materia. Cualquier duda que tengas al respecto, no dudes en escribirme o llamarme. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Cristiana, te agradezco tu disponibilidad de haberte conectado como siempre y bueno, ya usted me escribe cómo quieres la sesión 4 si la prefieres virtual, si la prefieres presencial, igual usted me informa para poder así prepararme, porque vos sabes que aquí cuando es presencial mando a poner el retroproyector para que no te canses solo viéndome a mí la cara, que estoy hablando, entonces a veces tiende a dar más sueñito, se cansa uno de tanta información, no es lo mismo como cuando uno está viendo una presentación. Y aquí pues que nos estamos escuchando, no nos podemos ver por lo que ya te dije el problema de la cámara, pero cuando no tengo inconveniente siempre me gusta igual activar. Pero te agradezco y estamos en comunicación, Cristiana. Claro que sí, muchas gracias a usted también, profe, por la disposición y esperemos este martes pues no tenga ningún inconveniente. Claro que sí, mi niña. De todas maneras, cualquier cosa, pues usted me avisa y si lo prefieres hacer virtual, pues igual estoy a la orden, ¿no? Como usted prefiere. ¿Bien? Ok, muchísimas gracias. Pase buen día. Cómo no, buen día, Y cuídate. gracias. Bye. Bueno, bueno.